El domingo pasado desarrollamos una temática en este lugar acerca de la profecía del capítulo 9 del libro de Daniel, que habla de las 70 semanas. ¿Se acuerdan ustedes? Y vimos que en el versículo 24 del capítulo 9 de Daniel se enumeran por lo menos 6 propósitos de Dios para esas 70 semanas. Hablábamos que esos propósitos es terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 69 semanas de estas 70 ya están cumplidas, pero hay una semana que falta que cumplirse, la semana número 70. Y esta semana es crucial, no solo porque es la última en la profecía bíblica, sino porque hay propósitos definidos de Dios para esta semana que marcarán de una vez y para siempre el destino eterno de la humanidad. Por la Biblia sabemos que cuando Dios se propone hacer algo, no hay nada ni nadie que le pueda estorbar. ¿Cuántos saben eso? Cuando Dios dispone a hacer algo, lo hace porque Él es soberano. No hay nadie que lo pueda estorbar. No hay nada que lo vaya a estorbar. En el libro de Job, capítulo 42 y el versículo 2 dice textualmente la palabra del Señor. Dice Job: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Entonces, todos los propósitos de Dios se van a cumplir tal y como Él lo ha dicho. ¿Y cuáles son los propósitos de Dios para esta semana número 70? Porque en el mensaje del domingo pasado miramos 6 propósitos que envuelven las 70 semanas de la profecía de Daniel. Pero en la semana número 70 hay por lo menos 4 propósitos principales de Dios que son sobresalientes en esta semana que estamos a punto de empezar. Y de eso quiero ocuparme en el mensaje de este día, que le he titulado Los propósitos de Dios. Hay propósitos definidos para esta semana número 70 y que a usted y a mí como iglesia del Señor nos conviene entenderlos, nos conviene conocerlos para poder ubicarnos en tiempo y espacio hacia el momento que estamos viviendo. Hermanos, la plataforma, el escenario está preparado para que inicie la semana número 70 de la profecía de Daniel. Si usted ha estado mirando las noticias, se da cuenta que ya se ventila en las naciones, en los presidentes, ya se ventila la elección de un líder político mundial que tenga control de las naciones. Ya se ventila una moneda mundial. El dólar pronto ya no va a tener ningún valor, por lo que los hemos develado y hemos batallado tanto para acumular algunos cuantos dólares. Dentro de poco ya no tendrá valor, porque ya se ventila, ya se oye en la noticia de que están tratando de establecer una moneda mundial. Y le tengo noticias, no es el dólar. Entonces tenemos que entender que el escenario está preparado. Ya se ventila también de una sola religión mundial. Y no crea usted que es el cristianismo. O sea, el diablo está preparando el escenario. Yo estaba mirando el día de ayer que ya hay 10 naciones juntas, de acuerdo, unánimes, para tratar el asunto de la inseguridad que se vive a nivel mundial en este tiempo. Cuando usted lee el capítulo 7 del libro de Daniel, mira allí la bestia que sale del mar, la cuarta bestia, que tiene 10 cuernos, lo cual significa 10 naciones. Hay una coalición de 10 naciones que se van a juntar. Y dice el capítulo 7 de Daniel
que 3 de esos cuernos fueron quebrados, lo que significa que 3 de esas naciones van a retroceder en su afán de tratar el asunto de la violencia en el mundo, y van a quedar 7. Pero entre esos 7 sale un cuerno pequeño. ¿Se acuerda que hablamos de eso el domingo pasado? Ahí sale un cuernito pequeño en medio de los 7, y dice el capítulo 7 de Daniel que ese cuerno pequeño tiene dominio sobre todos los demás, y ese cuerno pequeño es el anticristo. Es un líder político mundial que saldrá de Roma precisamente, con un vínculo muy estrecho con el Vaticano. Eso lo vamos a mirar en unas clases en adelante, quién en realidad es ese cuerno pequeño. Pero estamos a punto de empezar la semana número 70, y hay 4 propósitos sobresalientes que yo quiero mencionarle hoy, propósitos de Dios que se van a llevar a cabo en esta última semana de la profecía de Daniel. Y el primer propósito de Dios en esta semana número 70 es premiar, oiga esto usted por favor, premiar a los creyentes fieles. Dice la Biblia que la semana número 70 inicia prácticamente con ese evento, lo que conocemos nosotros como el rapto de la iglesia, el traslado de la iglesia fiel. ¿Y por qué añado fiel? Porque no toda la gente que está en las congregaciones se va en el rapto. Casi nadie quiere hablar de esto, pero tenemos que decirlo con claridad, porque estamos, hermanos, viviendo los últimos momentos. Quizás estoy predicando mis últimos mensajes en este tiempo. La iglesia está a punto de coronar su carrera y de encontrarse con el amado de todos los tiempos, Jesucristo, el Rey de Reyes, que viene a levantar a una iglesia pura, dice, sin mancha y sin arruga. El inicio, o sea, las 70 semanas inicia con el traslado de los creyentes nacidos de nuevo a la esfera celestial. El apóstol Pablo dice en la primera carta a los tesalonicenses, y en el capítulo 4 dice el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Déjeme hago un alto acá. La palabra clave en este versículo es en Cristo. En Cristo. Los muertos en Cristo. No dice los muertos creyentes, dice los muertos en Cristo. La palabra en Cristo lo que significa es aquellos que vivieron la vida de acuerdo al modelo de Cristo. El apóstol Juan en su primera carta es claro con este asunto, y el apóstol Juan dice: si alguno dice que conoce a Cristo o que está en Cristo, debe de andar como Él anduvo. ¿Se dio cuenta usted la profundidad de lo que la palabra nos dice? Si alguno dice que está en Cristo, debe de andar como Él anduvo. Y si usted y yo queremos saber cómo anduvo Cristo, lea los 4 evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y ahí usted va a mirar la vida de Jesús, cómo Él se comportaba, su carácter, la manera como Jesús se conducía en este mundo. Entonces, el rapto de la iglesia da inicio a la semana número 70 de la profecía de Daniel. Y Pablo dice que los muertos en Cristo se van a levantar primero, pero luego los que vivimos, los que hayamos quedado para ese tiempo, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Hermanos, antes que los juicios de Dios caigan sobre esta tierra, Jesucristo se llevará a su iglesia fiel que le está esperando para que pueda vivir con Él la eternidad. Qué lástima que a usted no le emocionan estas cosas, pero a mí me emociona porque, hermanos, el mundo está a punto de experimentar los juicios más terribles que jamás hayan caído sobre la tierra. Pero tenemos la promesa de parte de Dios que antes que estos juicios empiecen a caer, Jesucristo viene
a levantar a aquellos que le esperan, a los creyentes nacidos de nuevo, para recompensarles por su fidelidad y por su devoción. Dice Pablo, hablando a los Corintios, en el capítulo 15 y el versículo 58, dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Oiga esto: creciendo en la obra de Dios siempre. De allí la serie de los miércoles, creciendo en Cristo. Dice el apóstol Pablo: creciendo en la obra del Señor siempre. Pero la última parte es medular. Dice: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amados, todo aquello que tú haces para servir a Dios, para honrar a Dios, Dios no lo toma por desapercibido. Dios toma nota de cada cosa que usted y yo hacemos. Algo está pasando con el sonido acá. Dios está tomando nota de todo eso para el día que Él piense recompensar, o que Él venga a recompensar a su iglesia, tú y yo podamos ser recompensados por Él. Ahora, cabe aclarar, como lo acabo de decir, que no toda la gente que va a una iglesia se irá en el rapto. Hermano, esta primera acción de Dios será solo para creyentes nacidos de nuevo. ¿Qué quiero decir con creyentes nacidos de nuevo? Creyentes que han renunciado a toda la mundanalidad del pecado, que han renunciado a todos los placeres del mundo para consagrarse y servirle a Dios. Usted se va a dar cuenta que en pleno siglo XXI nos están vendiendo un evangelio muy barato, muy fácil, muy light, y ahora todo el mundo dice que es cristiano. Tú le preguntas a un brujo, ¿ese cristiano? Te dice que es cristiano. Le preguntas a un curandero, ¿ese cristiano? Dice que es cristiano. Y la palabra cristiano se ha ensuciado en este tiempo. Y de allí que usted va a mirar que hay mucha gente que dice que es cristiana, pero tú no le miras por dónde, porque se comporta como se comporta alguien que no es cristiano. Tiene el mismo vocabulario, tiene los mismos pasatiempos, mira las mismas películas, escucha la misma música, tiene todo igual como antes que no era cristiano. Y estas cosas, hermanos, se nos están pasando por alto en este tiempo. Entonces, es bien importante entender que vale la pena consagrarse. Vale la pena, hermanos, pedirle a Dios cada día que nos ayude para vivir apegados a su corazón, para vivir agradándole a Él. Porque como decía Jesucristo, estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Vivimos en este mundo, pero vamos de pasadita, somos peregrinos. Nuestro destino eterno está con Él, con Dios. Y esa es una parte que no podemos pasar por alto, usted y yo. Ahora, Dios, como le acabo de decir, no pasará por alto nada de lo que usted y yo hagamos para servirle a Él. Él lo recompensará por cada cosa que usted haga. Dice, Jesucristo dijo que si un vaso de agua le diéramos a alguien en su nombre, de eso recibiremos recompensa en el reino de los cielos o en la eternidad. Dios tiene una recompensa para ustedes. No se ponga triste, no me mire así. Dios tiene una recompensa para ustedes. Dios va a recompensar a la iglesia fiel. Estoy hablando de ustedes, ¿verdad? Estoy hablando de usted que se ha consagrado, que se ha desligado de todo aquello que no le agrada a Dios. Cuando yo digo que no todos se van en el rapto, no se ponga triste. Te póngase alegre porque usted se va a ir. Usted tiene la oportunidad, como yo tengo la oportunidad, de consagrarme para Dios y buscarlo a Él con todo mi corazón. Jesucristo fue bien claro en esto, hermanos. En el Evangelio de Marcos, capítulo 25, Jesús habló de la parábola de los talentos. ¿Se acuerdan ustedes? Dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que se fue de viaje y le dio talentos
a sus siervos. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Y ustedes conocen la historia, no tengo que repetírselas. Ustedes conocen la historia como el que le había dado 5 talentos trabajó y ganó otros 5 talentos. El que le había dado 2 talentos también trabajó y ganó otros 2 talentos. Pero el que le dio 1, ese lo enterró. Tuvo miedo y dijo: este Dios es un Dios severo, o este hombre es un hombre severo que quiere recoger donde no ha esparcido, quiere cosechar donde no ha sembrado, y escondió el talento. Y usted conoce esta historia, como Jesucristo habla acerca de que cuando el Señor llama al que había recibido 5 talentos y había trabajado y había ganado otros 5 talentos, mire cómo le dice el Señor. Mateo capítulo 25 versículo 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me diste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo: ven, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Este de los 5 talentos es tipo de la iglesia fiel. Lo mismo el de los 2 talentos. Pero el de 1 talento es tipo de aquellos que se confían y piensan que el Señor a lo mejor no va a venir, o tarda mucho en venir, y que el Señor es tan bueno que nos va a perdonar a todos, independientemente de cómo vivamos la vida. Ahora, hermanos, el evangelio se ha modernizado. Y ahora usted te va a dar cuenta que la gente piensa que la salvación es nomás con levantar la mano y orar por la persona y ya está salvo. Y puede seguir viviendo como le dé su gana. Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia lo que dice es que tenemos que consagrarnos, tenemos que apegarnos a la palabra de Dios para que cuando Él venga estemos preparados, esperándolo para irnos con Él. La Biblia señala por lo menos 7 tipos de coronas que se van a dar en el cielo, la iglesia fiel que se va con el Señor en el rapto. Ahí está la corona de gozo, que es para los que ganan almas, ¿verdad? Los que les gusta ganar almas, la corona de gozo. Filipenses 4:1. La corona de justicia para los que predican la palabra pura sin adulterarla. A los que andan adulterando la palabra, a ellos les espera el juicio de Dios. Pero los que predican la palabra pura van a ser galardonados con la corona de justicia, según 2 Timoteo 4 del 1 al 8. La corona de vida para los que soportan las pruebas sin murmuraciones y no desmayan, según Apocalipsis 2:10. La corona de gloria para los que apacientan la grey del Señor, para los pastores que trabajan arduamente cuidando la grey del Señor, no manipulando y tratando de tener señorío sobre la grey, sino dirigiéndola con amor y con integridad. La corona de gloria, según 1 de Pedro 5, 1 al 4. La corona de incorruptible, que es para los que luchan legítimamente y resisten. 1 Corintios 9, 21. La corona de sabiduría, que es para los que hacen la obra del Señor con prudencia, para los prudentes, según Proverbios 14 y 18. Por último, la corona de victoria, que es por poner toda nuestra confianza en Dios. Hermanos, qué lindo saber que cuando ponemos toda nuestra confianza en Dios, hay una corona que te espera en el cielo. Ahí está en Salmo 21:3. Pero Jesús no solamente nos va a recompensar, Jesús también nos va a consolar en el cielo. Eso dice la Biblia. No solamente te va a recompensar, sino que Él te va a consolar. Dice Apocalipsis 21:4 que Él secará las lágrimas y ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor,
Porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. Entonces, el primer propósito de Dios en la semana número 70 de Daniel es levantar o sacar de este mundo la iglesia fiel y llevarla a la esfera celestial antes de que caigan los juicios terribles de Dios sobre esta tierra. Y el segundo propósito de Dios en la semana número 70 de Daniel es perfeccionar a los creyentes que no se fueron en el rapto. Esta parte me toca predicarla con mucho temblor y dolor en mi corazón. Porque, hermanos, si vayamos siendo honestos y usted estudia concienzudamente la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que los que se van en el rapto es una minoría, pero los que se quedan es una mayoría. Eso es triste decirlo, casi nadie lo quiere decir, pero tenemos que decirlo. Entonces, el segundo propósito de Dios en la semana número 70 es perfeccionar o purificar a los creyentes que se queden del rapto, que no se fueron en el rapto. Déjeme digo esto con mucho respeto, pero con mucha integridad. Muchos creyentes en pleno siglo XXI no está tomando en serio la vida cristiana. Y uno puede baratarse del púlpito enseñándole y diciendo las cosas de Dios. ¿Y sabe qué? Hay muchos creyentes que nomás te tira loco. No lo pude decir en mejor español. Pero, aquí está el gran pero. Dios que es tan bueno, Dios que es maravilloso, Él tiene una oportunidad. El diablo quiere decir que no. De hecho, por allí anda algunos predicadores diciendo que no va a haber oportunidad después del rapto. Mi Biblia dice que sí, que va a haber oportunidad. Si me regala el monitor, le agradezco, Rubén, por favor. Cuiden los hermanos para allá, para afuera, pero ayúdenme con el monitor. Después del rapto de la iglesia, en la tribulación, oiga esto usted por favor. Después del rapto de la iglesia, gracias, en la tribulación, los creyentes que hoy por hoy no están tomando la vida cristiana en serio, entonces la van a tomar en serio. Y le voy a explicar por qué. Porque después del rapto, en cuanto la iglesia del Señor se vaya, entra en vigencia, dije, la semana número 70 de la profecía de Daniel. Y lo primero que va a suceder es que va a surgir un líder político mundial que va a gobernar las naciones. Y ese líder político mundial no va a compartir para nada la idea del cristianismo. No piense usted que es un líder ni siquiera católico. Es un líder político mundial que viene con tiranía en contra del cristianismo. Entonces, lo primero que va a pasar después del rapto de la iglesia es que comienza una persecución sin precedentes para los creyentes que se quedaron del rapto. Y ahí empieza el dolor, ahí empieza la tribulación, ahí empieza la persecución. Y oiga lo que le voy a decir. Estoy tratando de decirlo con el mayor cuidado posible, porque le estoy hablando una palabra que a mí me estremece. En ese momento ya no va a haber lugar para medias tintas. Allí ya no va a haber lugar para un evangelio a medias, un evangelio ahí se va. En ese momento entra en vigor las leyes fatales del anticristo. Y la única manera que se va a poder ser salvo en ese tiempo es a cambio de la cabeza. Porque el anticristo va a levantar una estatua, dice la Biblia, está claro en la Biblia. Va a levantar una estatua de él y va a pedir que la adoren. Y luego va a querer marcar a todas las personas
con la marca de la bestia, ya sea en la frente o en la mano derecha. Los creyentes que se quedan del rapto, los creyentes que saben la palabra, es más, que predican la palabra, después del rapto en la tribulación, la palabra que ellos tienen en la mente les va a sacudir el espíritu y van a decidir mejor morir antes que negar a Jesucristo. Porque la Biblia dice que se van a implementar las más terribles torturas para que los creyentes nieguen su fe, nieguen a Cristo. Pero ahora ya no hay manera de decir, pues hay, a ver qué pasa. No, lo que pasa es que le va a cortar la cabeza. O si se deja poner la marca, ha comprado su boleto para el infierno. Hermanos, dice Apocalipsis capítulo 7 y el versículo 13 y 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: oiga esto, estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Pero dice que era una gran multitud. Hermanos, bendita misericordia de Dios, que todavía extiende su misericordia después del rapto, para dar oportunidad a los creyentes que se queden del rapto. Pero déjenme le digo algo, y lo digo con todo mi corazón: no le recomiendo que se quede del rapto, porque después del rapto, hermanos, las cosas se van a poner extremadamente duras en esta tierra. Yo no quisiera ni siquiera pensar quedarme del rapto y tener que enfrentarme a los juicios de Dios que vienen sobre este mundo. Porque déjenme le digo algo: los juicios que vienen para este mundo no son para castigar la iglesia, no son para castigar el pueblo de Dios, son para castigar a los rebeldes que jamás quisieron saber nada de Dios. ¿Por qué la iglesia tiene que conformarse a quedarse después del rapto para sufrir semejante tortura? Yo creo que Dios nos está hablando con tanta claridad en este tiempo. Créame que me he tenido que armar de valor para predicar esta palabra tal y como está en la Biblia. Porque ahora nos venden un evangelio. Mire, ahora hasta se han inventado ya, bueno, los católicos se habían inventado hace tiempo ya el purgatorio, ¿verdad? Que yo digo, no es purgatorio, es el purgatorio. Ellos inventaron el purgatorio porque no está en la Biblia. Si el purgatorio estuviera en la Biblia, Cristo lo hubiera predicado, los apóstoles lo hubieran predicado. Pero no está. Esa es una mentira del diablo para quitarle a la gente la devoción a Cristo y pensar que si se quedan van a un purgatorio y ahí van a pagar su última facturita y después van para el cielo. Entonces, como ya lo del purgatorio estaba muy trajinado, el diablo se inventó una nueva doctrina hoy. Y ahora hay una nueva doctrina, que hay un lugar donde van los creyentes que mueren en pecado y sin arrepentirse, y se llama el Seol de más abajo. Que el Señor reprenda al diablo, hermanos. ¿A dónde aparece eso en la Biblia? Si hubiera dicho lugar, Cristo lo hubiera predicado, los apóstoles lo hubieran predicado. Pero qué casualidad que ahora se está diciendo que hay el Seol de más abajo, donde no importa si te mueres en pecado, ahí vas a pagar tu última facturita y después vas a pasar con el Señor. Ese es el mismo purgatorio, nomás que con una máscara. Es igual. Hermanos, después del rapto hay oportunidad para los vivos que se queden, no para los muertos, para los vivos. De ahí que la palabra dice que es mejor perro vivo que león muerto.
porque después de que la persona muere ya no hay nada que se pueda hacer por esa persona. Pero como lo miré que se puso triste, mejor vamos a pasar a la parte que le va a gustar. Bueno, no le va a gustar, pero no lo va a poner triste. El tercer propósito de Dios en la semana número 70 de Daniel es derramar juicio sobre los hombres y las naciones incrédulas. Ese es el propósito de los juicios de Dios. Ese, no lo anterior. Lo anterior es una elección suya o mía, si queremos quedarnos. Pero el tercer propósito, que es el propósito principal, uno de los propósitos principales de la semana número 70, y es derramar juicio sobre los hombres y las naciones incrédulas. Todos los que hoy se burlan de Dios y se mofan de Dios y hacen chistes de Dios, en ese día se van a saber que este Dios es un Dios longánime, es un Dios bueno, es un Dios lleno de misericordia, pero que este Dios también es un Dios temible, es fuego consumidor. Y ese día ellos sabrán que nadie se burla de Dios. Apocalipsis capítulo 6 versículo 8 dice: miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Hermano, en la entrada de la tribulación, los primeros 3 años y medio, la cuarta parte de la humanidad, dice la Biblia, que va a morir. La cuarta parte va a morir. Oiga lo que dice Jeremías capítulo 25 y el versículo 32 y 33. Así dice el Señor Todopoderoso: la calamidad se extenderá de nación en nación, una terrible tempestad se desatará desde los confines de la tierra. En aquel día las víctimas del Señor quedarán tendidas de un extremo al otro de la tierra. Oiga esto, por favor, esto está espeluznante. Nadie la llorará, ni la recogerá, ni las enterrará. Se quedarán sobre la faz de la tierra como estiércol. ¡Guau! Hermanos, la cuarta parte de la humanidad, está diciendo aquí la Biblia, se van a quedar tendidos. Ya no van a haber funerales, no va a haber tiempo para enterrar a nadie, no va a haber tiempo para llorar a nadie. Dice la Biblia literalmente que se van a quedar sobre la faz de la tierra regados como el estiércol. ¿Estamos entendiendo eso? Hermanos, son juicios terribles que vienen sobre la tierra para demostrarle a los inconversos que ahora se burlan de Dios, que ahora hacen cualquier mofa de Dios, que este Dios nuestro es temible. Y cuando Dios determina hacer algo, comencé diciéndole que nada ni nadie lo puede estorbar. Este mundo pronto sabrá que perdieron su gran oportunidad de conocer a Jesús como el Señor y el Salvador personal. Porque en el momento que la iglesia se va, se termina el periodo que se le llama la gracia, y ahora comienza ya los juicios de Dios. Ahora Dios empieza a tratar con el hombre de una manera severa, de una manera, hermanos, ya no con la gracia que Dios está tratando en este tiempo. Porque ahora se predica el evangelio de la gracia, y usted se va a dar cuenta todo lo que la iglesia hace para poder atraer a las personas a que conozcan el amor de Cristo, a que conozcan la gracia de Dios. La gente se burla, la gente, hermano, hace cualquier cosa para evadir conocer a Cristo, para evadir visitar una iglesia,
Pero aquí, en el tercer propósito de Dios, en la semana número 70 de Daniel, es castigar, derramar juicio sobre los hombres y las naciones perversas que jamás quisieron reconocer el señorío de Cristo. Y el cuarto propósito de Dios en la semana número 70 de Daniel es preparar a la nación de Israel para recibir al Mesías. Como usted ya sabe por la historia bíblica, Israel rechazó a Jesús, no lo quiso recibir, lo crucificaron. Pensaron que Cristo era un impostor, era un traidor que venía a quererle quitar el trono a César. Ellos lo rechazaron. Y los judíos ortodoxos, ellos están esperando su Mesías. Ellos están en las sinagogas esperando a que venga el Mesías a liberarlos. Y el Mesías que ellos van a recibir es el anticristo, porque ellos van a hacer un pacto con el anticristo. Cuando la iglesia se vaya, Israel va a hacer un pacto con el anticristo, o el anticristo va a hacer un pacto con ellos. Un pacto de paz, un pacto, hermanos, donde ellos van a pensar que ahora viene el Mesías prometido por los profetas y van a hacer un pacto con él. Dice Romanos capítulo 11, el apóstol Pablo le dice a la iglesia en el versículo 25: mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos ustedes mismos. Mire el apóstol Pablo, porque la iglesia en pleno siglo XXI se ha vuelto orgullosa y hacemos alarde de la gracia que tenemos, a veces despreciando a Israel. Y Pablo dice: hermanos, les escribo porque quiero revelarles un misterio para que no se vuelvan orgullosos ustedes mismos. Porque parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, dice Pablo. Pero eso solo durará, oiga este detalle por favor, eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Me gustó esta versión, la nueva traducción viviente. Y entonces dice el apóstol Pablo: todo Israel va a ser salvo. Como dicen las escrituras, el que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. Y mi pacto con ellos es, dice el Señor, que quitaré todos sus pecados. El cuarto propósito de Dios en la semana número 70 de la profecía de Daniel es que Israel reciba su Mesías, Jesucristo, no el anticristo, Jesucristo. Después del rapto de la iglesia, Israel va a ser engañado por un poco de tiempo. Por 3 años y medio Israel va a estar exhibiendo a su Mesías, besando a su Mesías, adorando a su Mesías, porque ellos pensarán que este es el Mesías que los profetas les habían anunciado. Pero después de 3 años y medio, el Mesías empieza a pedirle a Israel que sacrifique animales inmundos en el altar, que para ellos jamás los han sacrificado. Y además de eso, va a levantar una estatua para que la adoren. Y ellos saben, de acuerdo al decálogo que Dios le dio a Moisés, que no se deben postrar ante ninguna imagen. Y entonces Israel le va a querer dar, como decimos, un golpe de estado al anticristo. Israel va a querer rebelarse en contra del anticristo, pero ya no va a poder, porque el anticristo tiene dominio en todas las naciones. Entonces el anticristo, hermanos, provocará una batalla final en contra de Israel, que en la Biblia se conoce como la guerra de Armagedón. Esta es la tercera guerra mundial. Y dice la Biblia que lo reunirá a todas las naciones en el valle de Megiddo, que es Armagedón, y se lanzará en guerra contra Israel.
Dice Jeremías capítulo 30 versículo 7. Ah, cuán grande es aquel día, dice Jeremías, mire, con signo de admiración. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Pero oiga esto, pero de ella será librado. Las naciones del mundo tienen que saber que Israel es el pueblo de Dios, es el pueblo escogido de Dios. Hoy por hoy, hermanos, todas las naciones del mundo están enfocadas a desaparecer a Israel. Irán y sus aliados, por ejemplo, ellos lo que quieren es desaparecer a Israel, que no exista más Israel. Lo que ellos no saben es que Israel es el pueblo de Dios, y Dios lo va a defender como siempre lo ha hecho. Aquí dice claramente la palabra del Señor: será angustia para Jacob, que es Israel, pero de ella, dice el Señor, lo librará Jehová. O sea, Dios librará a Israel. Hermanos, esto que le estoy hablando está a punto de suceder. Israel ahora es el blanco de todas las naciones. El problema no cree usted que es Estados Unidos. El problema es Israel. Estados Unidos está involucrado porque está de alguna manera apoyando a Israel. Pero llega el momento cuando ni Estados Unidos lo va a apoyar. Israel va a quedar solo, completamente solo. Está en la Biblia, está en la profecía bíblica. Estados Unidos ni siquiera va a ser una superpotencia pronto. Israel va a quedar solo, y el anticristo reunirá a todos los ejércitos del mundo para terminar con Israel. Pero ahí se encontrará que Dios pelea en contra de ellos y defiende a su pueblo. Yo me maravillaba la vez pasada en un video que se hizo viral en las redes sociales, y es de este famoso Hezbollah, parece que se llama, que le estaba lanzando misiles a Israel, y le lanzaron como 52 misiles, creo, hace unos años atrás, pero ni uno de los misiles pegó a Israel, todos se explotaban en el aire. A mí yo terminé llorando escuchando ese video, porque conozco la historia bíblica, y el periodista le pregunta al alto jefe de ese partido, que era lo que estaban queriendo destruir a Israel, y le dijo: ¿por qué no están pegando los misiles en Israel, en donde tienen que pegar? ¿A poco no tienen un equipo sofisticado o tienen personas que saben a dónde están tirando? Porque ningún misil pegó en Israel. Lo que este hombre le respondió, hermanos, a mí me sacudió. Le dijo: no, tenemos el mejor armamento, tenemos el mejor equipo de misiles, tenemos los mejores lanzadores de misiles, y no van a fallar. Pero lo que pasa es que antes que el misil caiga a tierra, el Dios de los hebreos los explota en el aire, y por eso no están haciendo el daño que deberían de hacer. Hermano, las naciones saben que no pueden con Israel. El diablo sabe que no podrá con Israel. Pero el cuarto propósito de Dios, porque Israel le ha dado la espalda a Dios. A mí me aterra cuando miro esto. Todos queremos ir a Israel. Yo quiero ir a Israel. Quiero conocer la tierra por donde mi amado Jesucristo caminaba, ¿verdad? Quiero conocer donde fue sepultado. Quiero conocer todos los lugares que la Biblia menciona. Yo lo quiero conocer. Pero qué ironía que uno está desesperado porque quiere ir a conocer Israel, pero los que viven en Israel, hermanos, son terribles. Son hasta ateos hay en Israel. Estaba mirando el otro día que andaban un equipo de evangelismo, y fueron a Jerusalén a evangelizar, y los rabinos ortodoxos que andan su mitra aquí en la cabeza, y esto estaban golpeando, los golpeaban con periódicos, los golpeaban con cualquier cosa para que no siguieran predicando a Cristo. Yo digo, qué ironía, este es el pueblo de Dios. Pero es que Israel se endureció, dice la Biblia, para dar paso a la salvación a los gentiles. Amados,
usted y yo tenemos que estar contentos con Dios, que de cierta manera Dios permitió que el corazón de Israel se endureciera para que usted y yo como gentiles alcanzáramos la gracia de Dios. Y es en medio de la gran tribulación que Israel reconoce el señorío de Cristo y lo recibe como su Mesías. Quiero leerle un par de versículos al respecto. Ezequiel capítulo 20 y el versículo 37. Oiga este versículo. Dice: te examinaré cuidadosamente, Dios hablándole a Israel, te examinaré cuidadosamente y te obligaré. Oiga esto usted, por favor. Y te obligaré a cumplir las condiciones del pacto. Porque Dios ya hizo un pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, y Dios va a sostener ese pacto. Pero el pueblo judío se ha querido desligar del pacto de Dios. Pero aquí Dios le dice: te examinaré cuidadosamente, te obligaré a cumplir las condiciones del pacto. Ya no miramos aquí un Dios como lo miramos en Cristo, cuando dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No, aquí le está diciendo: te voy a obligar a cumplir las condiciones del pacto. Porque Dios ya hizo un pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, y ese pacto no puede ser violentado por nada. Israel se tiene que doblegar a las exigencias del pacto de Dios. Oiga esto usted, por favor. Zacarías capítulo 13 versículo 8. Si no había leído la Biblia toda la semana, aquí iba a leer bastante la Biblia este día. Zacarías capítulo 13 versículo 8. Oiga esto. Ya cuando esto pase, ya han muerto la cuarta parte de la humanidad, ¿se acuerda? En los primeros 3 años y medio. Pero aquí, en lo que es la guerra de Armagedón, ve lo que dice Zacarías capítulo 13 versículo 8. Morirán 2/3 partes de los habitantes de ese país, de Israel. Solo quedará con vida la 1/3 parte. Y a esa 1/3 parte que quede con vida, la haré pasar por el fuego. Este es Dios hablando, hermano. La haré pasar por el fuego. La purificaré como se purifica la plata, y la afinaré como se afina el oro. Entonces ellos me invocarán y yo les responderé. Lo llamaré pueblo mío y ellos responderán: el Señor es nuestro Dios. Y lo firma Dios, dice: yo, el Señor, doy mi palabra. Hermanos, estamos hablando de un tiempo sin precedente. Por eso Jesucristo mismo dijo que será tribulación cual nunca la ha habido desde la fundación del mundo, ni la habrá después. Esta es la primera y la última tribulación que se llama Armagedón en la Biblia. Y tiene 4 propósitos. Esas 70 semanas, semana 70, perdón. ¿Cuál es el primer propósito? Premiar a la iglesia fiel. Hermanos amados, lo medular de este mensaje, lo que quiero dejar con ustedes: no se distraiga. No mire la vida cristiana tan liviana, tan fácil. No es así de fácil como se lo han dicho. La vida cristiana es un asunto de vida o muerte. Jesucristo dijo claramente, mire, Cristo lo dijo más claro, no lo pudo decir: cualquiera que ame a padre, madre, hermanos, mujer, hijos, casa, más que a mí, no es digno de mí. Usted no puede poner nada por encima de los intereses de Dios. Nada. Porque Dios lo dijo con claridad. Él quiere un primer lugar en nuestro corazón. Esa es la vida cristiana.
Si usted y yo tenemos planes de volar con Cristo cuando Él venga a levantar su iglesia, tenemos que entender estas cosas de una vez y para siempre. Ya no podemos jugar. Ya no podemos mirar la vida cristiana tan fácil como no, pues Dios es tan bueno, no creo que sea tan malo, ¿verdad? Que me mande al infierno. No, Dios no hizo el infierno para el ser humano, menos para su iglesia. La gente va al infierno no porque Dios lo quiere mandar al infierno. La gente va al infierno porque ellos eligieron ir al infierno. Entonces, este primer propósito de Dios es el que nos conviene a usted y a mí. Prepararnos, alinear nuestro corazón a la palabra de Dios. No se distraiga. No se distraiga. Qué interesante, hermanos, que nosotros somos tremendos, somos puntuales para todo, somos hábiles para todo, pero para servir al Señor le ponemos los 1001 excusas para hacer la obra del Señor. Muy pronto ya vamos a tener oportunidad de retroceder el tiempo y hacer arreglos. Entonces yo creo que la palabra está llegando a tiempo a nuestro corazón. Yo no lo culpo que usted esté tan serio así como asustado, porque no se presta esta palabra como para decir gloria a Dios y aleluya, menos para danzar y aplaudir. No se presta para eso. Pero yo le he pedido a Dios y le he orado para que me dé valor de hablar esta palabra como quiera que sea, porque hermano, quizás estoy predicando mis últimos mensajes en este púlpito, pero me conviene a usted y a mí, nos conviene prepararnos porque estamos a punto de irnos con el amado de nuestra alma para vivir con Él la eternidad. Aleluya. Estos son los 4 propósitos principales de Dios en la semana número 70 de Daniel, que está a punto de empezar. Ahora, este es un tiempo terrible, hermano. Yo hice mi mayor esfuerzo para transmitir lo que el Señor ha puesto en mi corazón, pero yo quiero pedirle que usted indague con su Biblia. Lea en su Biblia, repase los versículos que leímos acá y busque más en su Biblia. Este es un tiempo terrible. Este no es un tiempo fácil como para decir, bueno, el pastor no desayunó, por eso es que andaba así. Este es un tiempo terrible, pero le tengo una gran noticia. Cuando todos estos juicios caigan, porque son juicios tremendos. Está el juicio de las copas, el juicio de los sellos, de las trompetas. Hermano, son juicios tremendos que vienen sobre esta tierra. Pero le tengo una gran noticia. Cuando todo esto acontezca, la iglesia fiel ya tiene un rato con Cristo allá en el cielo, disfrutando de calles de oro, disfrutando la presencia del Señor sin limitaciones. Gloria a Dios. ¿Se alegra usted o no se alegra? La iglesia de Cristo tiene la promesa que el Señor nos va a sacar de aquí antes que los juicios de Dios caigan sobre este mundo. Dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Hermanos, será tan terrible esos juicios, ese tiempo, que la Biblia dice que la gente se va a poner cerca de las rocas y le van a pedir a la roca que caiga sobre ellas y las esconda de la ira de ese que está sentado en el trono. Pero no va a pasar, porque ahora Dios ha entrado en una escena que el mundo no se lo imaginaba. Hermanos, tenemos más de 2000 años la iglesia predicando la gracia de Dios. Ya se ha predicado bastante la gracia de Dios desde los púlpitos. Ya se ha predicado bastante el amor de Dios desde los púlpitos. Es tiempo que la iglesia empiece a entender que vamos a predicarle al mundo que se conviertan a Cristo, porque los juicios que vienen sobre este mundo son terribles. Ya no podemos ocultar el mensaje. Ya no podemos presentarle a la gente una oferta barata del evangelio. El evangelio es vida o muerte. No es cuestión de decir, bueno, estoy en la iglesia, ahí me congrego en la iglesia tal, ¿verdad? Te póngale nombre. Este tiempo que estamos viviendo ahorita, hermano, es un tiempo muy, muy, muy peligroso. La iglesia
se ha alejado demasiado de la palabra de Dios. La iglesia se ha alejado demasiado de los principios eternos de Dios. Tú vas a ver en este tiempo, muchachas, ministros, no estoy hablando de ministras del altar. Andan vestidas que una modelo de Playboy le queda chiquita. ¿Qué es eso? Hermano, la iglesia dice que Cristo viene a levantar una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Y cuando tú hablas estos términos, la gente te dice religioso, te dice fanático, te dice hereje, te dice lo que te quiera decir, pero no importa. Tenemos que predicar la palabra, porque viene el día cuando no vamos a escuchar esta palabra. El apóstol Pablo lo dijo ya hace cientos de años. Viene el tiempo cuando no querrán escuchar la palabra. Pero teniendo comezón de oír, dice que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que apartarán su oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Tú vas a encontrar predicadores por decenas, por centenas ahora, que te predican un evangelio barato, un evangelio que no sirve prácticamente para nada. Un evangelio enfocado en la tierra, enfocado en la prosperidad, enfocado en lo material, enfocado en los placeres, enfocado en todo lo que podamos tener en esta tierra, como que aquí no vamos a quedar. El evangelio de Cristo es un evangelio que está enfocado en las promesas eternas de Dios, que Él tiene preparada para todos aquellos que le aman y que esperan su venida. Póngase sobre sus pies, por favor. Yo quiero terminar haciéndole una pregunta a usted que está aquí y a mis amigos y hermanos que nos miran en cualquier lugar del mundo. Quiero preguntarle esto: ¿qué vamos a hacer usted y yo después de escuchar esta palabra? ¿Qué vamos a hacer? Esa es la gran pregunta. Esta palabra puede quedar como otro mensaje más de domingo y dejarlo ahí en el olvido. Pero esta palabra también nos puede llevar a hacer los arreglos necesarios que usted y yo necesitamos hacer. Amados, los amo demasiado como para negarles esta verdad. Y mi anhelo más ardiente es que el día que Cristo venga a levantar a su iglesia, tú y yo nos vayamos con Él. El fracaso más grande y que yo cometería como pastor es que usted se me pierda en esta casa y que el día que Cristo venga nos quedemos a los juicios de Dios que caen sobre esta tierra. Si eso llegara a pasar, he fracasado miserablemente como pastor. Porque el anhelo más grande de mi corazón es que el día que Cristo venga, todos los que estamos acá estemos preparados para irnos con Él a vivir la eternidad. Yo quiero que cierres tus ojos un momentito, porque la decisión que tomemos en frente de esta palabra hoy determinará en qué grupo vamos a estar cuando todo esto acontezca. Yo quiero que hables con Dios un momentito y dale gracias a Dios porque nos está hablando de una manera tan clara que podemos entender, podemos conocer los impulsos de su Espíritu Santo, lo que Él quiere llevarnos a vivir la eternidad con Él. Mientras usted está orando en este lugar, mientras la iglesia ora, yo quiero dirigirme a mis hermanos y amigos que nos están mirando en cualquier lugar del mundo, allá en sus hogares. ¿Qué vamos a hacer después de oír esta palabra? Yo creo con todo mi corazón que el deseo de Dios es que hagamos arreglos firmes y claros en este día, porque quizás esta puede ser la última oportunidad que Dios nos está dando para arreglar nuestra vida. Mi hermano, mi amigo,
Tú que estás ahí en tu casa, te lo digo con todo el amor de Dios. Jesucristo te ama. Jesucristo vino a morir por ti a la cruz del Calvario. Y Él no vino a morir para que tú te pierdas. Él vino a morir para que tú vivas con Él la eternidad. Usted que todavía no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador personal, yo quiero hacer esta oración con los amigos mientras la iglesia aquí está orando. Ayúdenme a orar. Este es un momento crucial. Ayúdenme a orar por los amigos que están en sus hogares escuchándome. Yo quiero pedirte, amigo, que hagas esta oración de fe conmigo, que te va a cambiar la vida ahora y que te va a dar la garantía de que vivirás la eternidad con Jesucristo. Di conmigo: Señor Jesús, te entrego mi corazón para que tú lo habites. Sé que mis pecados me han alejado de ti, pero en este día reconozco tu gran amor. Lávame en la preciosa sangre de Jesús. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador personal. Quiero servirte y quiero amarte el resto de mi vida. Obra el milagro del nuevo nacimiento en mi corazón. Yo no me quiero quedar en esta tierra el día que tú vengas a levantar a tu iglesia. En el nombre de Jesús te entrego mi corazón para que tú lo habites. Padre, gracias por las personas que hicieron esta oración allá en su casa. Bendigo sus vidas y ayúdeles para que encuentren un lugar en donde puedan ser alimentados con el poder de la palabra de Dios. Abrázalos con tu misericordia y prepáralos para que el momento cuando tú vengas a levantar a tu iglesia, ellos puedan volar contigo y vivir la eternidad. Mi hermano, mi amigo, te bendigo en el nombre de Jesús y declaro que la gloria de Dios está contigo, ayudándote, socorriéndote, para que puedas mantenerte cerca del corazón de Dios, para que el día que Él venga puedas volar y estar con Él la eternidad. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga, Dios les guarde. Dale un aplauso de alabanza al Señor y a nuestros amigos que nos miran en su casa.